¿Alguna vez te has preguntado si lo que haces en la intimidad de tu matrimonio realmente honra a Dios? Hoy vamos a tocar un tema que incomoda a muchos cristianos, pero que está destruyendo la santidad del hogar mientras se camufla bajo la frase «es solo placer». El sexo oral dentro del matrimonio, aunque muchos lo celebran, ¿es realmente aprobado por Dios? ¿O estamos ignorando la verdad de 1 Corintios 6, 19, 20, usando nuestro cuerpo para lo que Él nunca quiso? Quédate hasta el final, porque este video no solo te va a confrontar, sino que te va a liberar de ideas que quizás normalizaste por costumbre, no por convicción bíblica. Antes de seguir, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que cualquier práctica íntima es válida mientras sea entre esposos? ¿O crees que Dios puso límites incluso allí? Imagina por un momento que te encuentras frente al espejo, preparándote para orar, y de pronto una voz en tu mente te dice, ¿realmente tu cuerpo le pertenece a Dios o solo cuando te conviene? Porque aunque decimos que todo en nuestra vida es de Cristo, cuando se trata de nuestra intimidad, de aquello que sucede detrás de puertas cerradas, pareciera que ahí decimos, aquí mando yo. Y es allí donde muchos, sin darse cuenta, entregan su santidad a un placer disfrazado de libertad. ¿Qué pasaría si te dijera que el acto íntimo que más se celebra en los matrimonios cristianos modernos puede estar siendo un motivo de separación entre tú y Dios? Hoy vamos a hablar del sexo oral dentro del matrimonio, algo que muchos defienden con vehemencia, diciendo que es solo placer. Somos esposos, pero que tal vez está lastimando más tu comunión con el Espíritu Santo de lo que imaginas. Porque el placer es un regalo de Dios, pero cuando el placer se convierte en un ídolo que dirige nuestras acciones, deja de ser un regalo y se transforma en una cadena. Muchos matrimonios oran juntos antes de dormir, pero horas antes han convertido el lecho matrimonial en un lugar donde el dominio propio se apaga y se enciende el deseo sin freno, usando frases como «Dios quiere que disfrutemos», mientras se olvidan de 1 Corintios 6, 19, 20, que dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no nos pertenecemos, sino que fuimos comprados por precio. La pregunta es, ¿has puesto tu sexualidad bajo el señorío de Cristo o solo tus finanzas y tus palabras? Hay esposos que buscan ser líderes espirituales, pero ignoran que liderar también significa ser ejemplo de dominio propio y de pureza. Hay esposas que oran pidiendo que Dios toque el corazón de su esposo, pero también han aprendido a utilizar el placer como moneda de manipulación emocional, creyendo que todo está permitido entre esposos, mientras se olvidan de que la santidad no se detiene en la puerta del dormitorio. El sexo oral es un tema incómodo, pero es un tema necesario de tratar, porque aunque muchos dicen, somos esposos, todo está permitido, la palabra nos enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni todo edifica. ¿Has pensado alguna vez si tu manera de buscar placer puede ser una forma de egoísmo? Porque en muchos casos, este acto íntimo no se trata de amor, sino de consumir placer a costa de tu pareja, de convertir el cuerpo de tu esposo o esposa en un objeto de satisfacción, mientras se pierde el verdadero sentido del acto conyugal. Reflejar el amor sacrificial, el respeto y la entrega que Cristo tuvo por la Iglesia. Muchos se justifican diciendo que no hay versículos específicos que prohíban el sexo oral, pero olvidan que la Biblia nos da principios para guiar cada área de nuestra vida, incluso nuestra intimidad. La santidad no es solo un llamado a vivir sin pecado sexual fuera del matrimonio, sino a vivir con pureza dentro del matrimonio. Y si en tu intimidad has cruzado límites que tu conciencia te ha señalado, si el Espíritu Santo te ha incomodado en medio de esas prácticas, ¿será que Dios está intentando mostrarte que hay un camino más excelente?
porque muchos buscan en el sexo oral una satisfacción instantánea, pero terminan generando vergüenza, vacío o incluso adicción a prácticas que no nutren la intimidad, sino que alimentan el egoísmo. Recuerda que el enemigo no necesita que caigas en adulterio físico para destruir tu santidad. Basta con que conviertas el placer en tu Dios. La intimidad sexual dentro del matrimonio es un diseño divino, pero incluso dentro de ese diseño hay parámetros de respeto, amor y dominio propio. Cuando Pablo nos dice en 1 Corintios 6 que hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, no está hablando solo de evitar relaciones ilícitas. Está hablando de cada acto que realizamos con nuestro cuerpo, incluso aquellos que consideramos privados o normales. Porque, ¿de qué sirve predicar pureza a nuestros hijos si nosotros mismos hemos transformado la intimidad en un escenario de prácticas que pueden estar distorsionando el verdadero propósito de la sexualidad? Si en este momento sientes incomodidad al escuchar esto, no es para condenarte, sino para que evalúes si realmente tu intimidad está alineada con el diseño de Dios. Porque Dios no busca robarte el placer. Él quiere que lo disfrutes en el orden que Él estableció, sin culpa, sin vergüenza, sin distorsiones que encienden pasiones desordenadas. Y sí, puede que estés pensando, pero somos esposos, no hay pecado aquí. Te pregunto, ¿acaso todo lo que se puede hacer entre esposos se edifica? ¿O simplemente hemos normalizado todo lo que el mundo llama placer, sin filtrar nada con la palabra? La verdadera pregunta no es, ¿está prohibido o permitido?, sino, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto nutre el amor y el respeto? ¿Esto refleja a Cristo en mi matrimonio? Porque muchas veces defendemos ciertas prácticas con un no hay versículo que lo prohíba, porque sabemos que, en el fondo, si evaluamos con honestidad, esas prácticas no reflejan pureza ni dominio propio, sino una búsqueda de saciar deseos que se alimentan de la cultura sexualizada en la que vivimos. Y si estás pensando, esto es demasiado radical, recuerda que Jesús dijo que incluso mirar a una mujer para codiciarla ya es adulterio en el corazón. Dios se interesa por tu corazón, tus intenciones y tu pureza, incluso en lo más íntimo. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si Jesús entrara en tu habitación mientras estás en ese momento íntimo? ¿Te sentirías avergonzado o sentirías paz porque sabes que estás honrando a Dios en tu manera de amar a tu esposo o esposa? Porque lo que haces en la intimidad revela mucho de tu relación con Dios. Lo que toleras cuando nadie te ve define tu nivel de entrega. Lo que defiendes con enojo a veces es el mismo ídolo que te controla sin que te des cuenta. Si hasta aquí este mensaje está incomodando tu espíritu, es porque Dios quiere confrontarte en amor, no para quitarte la intimidad, sino para purificarla, para que vivas con libertad verdadera, esa libertad que no es hacer todo lo que deseas, sino la que te permite vivir con dominio propio, sin ser esclavo del placer. Recuerda, dominio propio es un fruto del Espíritu, y Dios no lo diseñó solo para tus finanzas o tu carácter, sino también para tu sexualidad. Quiero pedirte algo. Si hasta aquí sientes que Dios está hablando a tu vida, dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes mensajes que van a fortalecer tu fe y tu hogar. Comenta aquí abajo. ¿Crees que cualquier práctica íntima es válida siempre que sea dentro del matrimonio? ¿O crees que hay límites que Dios ha establecido incluso en la intimidad? Quiero leerte, quiero orar por ti. Quiero que compartas tu opinión para que juntos crezcamos en este tema. Y también cuéntame, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Es una bendición ver cómo esta comunidad crece y cómo Dios está restaurando matrimonios en todo el mundo. Porque este es un tema que nadie quiere tocar, pero que todos necesitamos revisar.
Muchos matrimonios aparentan felicidad en redes sociales, pero detrás de esas sonrisas hay prácticas que están destruyendo la pureza que Dios les llamó a proteger. No estamos aquí para condenar, sino para ser luz en medio de la confusión que el mundo promueve. Este mensaje es para ti, para tu matrimonio, para que la presencia de Dios sea el centro incluso en tu vida íntima. Quédate hasta el final porque más adelante te voy a contar las señales que indican que este acto puede estar afectando tu vida espiritual. Cómo discernir si lo que haces en la intimidad está contaminado por la lujuria disfrazada de amor y cómo restaurar tu pureza en Cristo. No te vayas, porque lo que viene puede salvar tu matrimonio de problemas espirituales que ni siquiera sabías que venían de tu vida íntima. Prepárate, porque este video será un parteaguas en tu forma de ver la sexualidad dentro del matrimonio. Tal vez en este momento te preguntas, ¿por qué hablar de esto? ¿No es demasiado radical querer revisar incluso lo que sucede en la intimidad con mi esposo o mi esposa? Y es normal que sientas resistencia porque vivimos en un mundo donde la sexualidad ha sido tan distorsionada que incluso los cristianos han normalizado prácticas que jamás cuestionaron a la luz de la palabra. Y cuando alguien les dice, detente y examina si esto glorifica a Dios, inmediatamente levantan muros de justificación. Pero recuerda, si no podemos rendir a Dios nuestra intimidad, entonces no hemos rendido nada, porque Él no quiere una parte de nuestra vida, sino todo nuestro ser. La pregunta no es si el sexo oral es placentero. Claro que lo es, y muchos dirán que ha mejorado la conexión en su matrimonio. La pregunta es, ¿ese placer honra a Dios o está alimentando un deseo que te esclaviza poco a poco? Porque aunque estés dentro del matrimonio, el enemigo puede usar la lujuria para apartarte del verdadero propósito de la intimidad, que es fortalecer el vínculo del amor y reflejar el carácter de Cristo en la entrega mutua. Si conviertes a tu cónyuge en un objeto de placer en lugar de una persona que amas y cuidas, algo se rompe en lo espiritual, aunque en lo físico te sientas satisfecho. Muchos hombres piden a sus esposas realizar ciertas prácticas argumentando que es para mantener viva la llama, pero no se preguntan si esa llama es la del Espíritu Santo o la del egoísmo carnal que consume sin edificar. Muchas mujeres, por temor a ser rechazadas, ceden a prácticas que en su conciencia las incomodan, pero callan para no crear conflictos, ignorando que Dios no las llama a someterse al pecado disfrazado de placer, sino a vivir en pureza, incluso dentro del matrimonio. ¿Y tú? ¿Has sentido esa incomodidad? ¿Has sentido en tu espíritu que, aunque todos lo hacen, algo dentro de ti te dice que no es lo correcto? Porque muchos dicen que no hay versículos que lo prohíban, pero ignoran que la Biblia no es un manual de actos permitidos y prohibidos, sino un mapa para caminar en santidad, pureza, dominio propio y amor genuino. La pregunta es, ¿realmente esa práctica está edificando tu relación? ¿O está alimentando un deseo insaciable de más placer, llevándote a perder la sensibilidad espiritual? Porque si tu búsqueda de placer se convierte en un fin en sí mismo, estás abriendo puertas espirituales que no ves, pero que pueden manifestarse en frialdad espiritual, falta de paz, conflictos matrimoniales y opresión espiritual. La sexualidad, cuando es guiada por el Espíritu Santo, trae paz, gozo y conexión emocional, no solo satisfacción física, pero cuando está guiada por deseos no filtrados, se convierte en un campo de batalla espiritual disfrazado de placer matrimonial. Te pregunto, ¿alguna vez has orado antes de estar con tu esposo o esposa para pedirle al Señor que guíe ese momento? Tal vez suena raro, pero ¿por qué oramos antes de comer, antes de salir de viaje, antes de tomar decisiones importantes, pero no oramos antes de la intimidad, que es uno de los momentos más poderosos de unidad entre dos personas? Tal vez allí está la clave de por qué muchos matrimonios no viven la plenitud de Dios en esa área.
Hoy quiero invitarte a que te examines sin condenación, pero con honestidad. ¿Tu vida íntima está siendo gobernada por el espíritu o por la carne? Porque no se trata de moralismos vacíos, sino de libertad real. Cuando una práctica genera culpa, vergüenza o dependencia, es momento de revisar si proviene de Dios o del deseo desordenado. Dios no es un aguafiestas. Dios es el creador del placer, pero también es el Dios que llama a la pureza, al orden y al dominio propio. Y si sientes resistencia a este mensaje, pregúntate, ¿por qué me molesta tanto hablar de esto? ¿Será que hay algo que no quiero soltar porque me domina? Muchos dicen, si no es pecado, ¿por qué no hacerlo? Pero un cristiano maduro no se pregunta solo si algo es pecado, sino si algo glorifica a Dios, si algo edifica su vida y la de su familia, si algo le permite mantenerse sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque hay prácticas que, aunque no sean un pecado directo, pueden llevarte a endurecer tu conciencia y abrir puertas al enemigo. No se trata de vivir con miedo, sino de caminar en sabiduría. Y si el Espíritu Santo te está inquietando, no lo ignores. ¿Sabías que muchos hombres que han normalizado prácticas como el sexo oral terminan cayendo en pornografía porque esa práctica alimenta un deseo visual y físico que busca niveles más altos de estimulación? Y muchas mujeres que acceden por complacer terminan sintiendo asco, culpa o confusión, pero no lo dicen, acumulando heridas emocionales que afectan su autoestima y su conexión con Dios. Tal vez te parece exagerado, pero no es coincidencia que muchos testimonios de libertad sexual comiencen con la confesión de prácticas que parecían normales, pero que se convirtieron en puertas a cadenas espirituales. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hablarte. No es casualidad que estés viendo este video. Dios quiere sanar tu matrimonio, pero para sanar, a veces hay que confrontar lo que no se quiere ver. Porque muchas veces la raíz de frialdad espiritual, falta de gozo y conflictos en el hogar no está en las discusiones externas, sino en la falta de pureza en lo interno. Cuando le das a Dios acceso a cada área de tu vida, incluyendo tu sexualidad, Él trae orden, paz y gozo verdadero. Quiero que reflexiones en esto. Cuando te unes íntimamente con tu esposo o esposa, ¿qué hay en tu mente y en tu corazón? ¿Hay gratitud a Dios, amor puro y respeto? ¿O hay ansiedad por satisfacer un deseo? ¿Tu mente está en Cristo o en imágenes y fantasías que aprendiste del mundo? Porque la intimidad no es solo física, es espiritual. Y cuando conviertes la sexualidad en un escenario de egoísmo, aunque sea dentro del matrimonio, estás deshonrando a Dios y al templo del Espíritu Santo, que eres tú y tu pareja. Te invito a que si hasta aquí sientes que Dios está hablando a tu vida, le des like a este video ahora mismo, porque cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más matrimonios que necesitan ser restaurados. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí hablamos de temas que otros no se atreven a tocar, pero que son necesarios para la pureza y el avivamiento de tu hogar. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo mensaje que transformará tu manera de ver la intimidad, el matrimonio y tu caminar con Dios. Y quiero que comentes aquí abajo. ¿Alguna vez te has sentido incómodo o incómoda con una práctica íntima, pero no supiste si era Dios hablándote o si era solo una idea religiosa? Cuéntame, quiero leerte y orar por ti. Y por favor, cuéntame también desde qué país o ciudad estás viendo este video. Es hermoso ver cómo Dios está trayendo claridad a matrimonios en todo el mundo. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios quiere limpiar y restaurar tu matrimonio. Permanece aquí,
porque en la siguiente parte voy a contarte las señales espirituales de que tu vida íntima está contaminada y cómo identificarlas, incluso si eres cristiano de años, y te enseñaré cómo cerrar puertas espirituales que se abren por prácticas que parecen normales, pero que están cargadas de lujuria, culpa y esclavitud. Este conocimiento puede ser la diferencia entre un matrimonio estancado y un matrimonio que florece bajo la bendición de Dios. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu vida espiritual puede estar estancada por algo que sucede en la intimidad con tu esposo o esposa? Muchos oran, leen la Biblia y sirven en la iglesia, pero no entienden por qué sienten una opresión espiritual constante. ¿Por qué les cuesta sentir la presencia de Dios o por qué las discusiones en el hogar se han vuelto tan frecuentes? Hoy quiero que abras tu corazón, porque vamos a hablar de esas señales que indican que tu vida íntima puede estar contaminada, aunque creas que todo está bien, porque eres casado o casada. Este puede ser el momento en el que Dios abra tus ojos para que vivas en libertad y pureza, sin vergüenza ni cadenas que te quitan paz. Una de las primeras señales de contaminación espiritual en la intimidad es la culpa después del acto. Quizás en el momento sientas placer, pero después de terminar, algo dentro de ti se siente sucio, incómodo o culpable. Este no es un sentimiento normal si estás caminando en pureza, porque Dios diseñó la intimidad para que sea disfrutada sin vergüenza dentro del matrimonio. Pero cuando después sientes que algo no está bien, que no puedes orar con libertad o que no puedes mirar a tu esposo o esposa con la misma pureza, es una alarma de que esa práctica que consideras normal está generando opresión espiritual. No ignores esa voz del Espíritu Santo que te está diciendo, esto no es para ti, yo tengo algo mejor. Otra señal es la dependencia del placer extremo. Si has llegado al punto en que no puedes disfrutar la intimidad si no incluyes ciertas prácticas, posiciones o juegos que viste en películas, redes sociales o pornografía, esto muestra que tu mente ha sido programada por la cultura de este mundo y no por el diseño de Dios. Porque cuando el placer se convierte en una adicción, te conviertes en esclavo, y Jesús no te llamó a ser esclavo del deseo. Él te llamó a disfrutar con libertad, pero sin perder el control ni convertir el placer en tu ídolo. Hay esposos que no pueden conectarse emocionalmente con su esposa si no reciben el placer que desean. Y hay esposas que sienten que no son suficientes si no acceden a todo lo que su esposo pide, incluso si eso las hace sentir incómodas. ¿Sabes lo que eso genera? Amargura, resentimiento y heridas emocionales que con el tiempo se convierten en muros en la relación. Quizás ahora no lo ves, pero con el tiempo las caricias se vuelven menos tiernas, las miradas pierden pureza, y lo que era un momento de unidad se convierte en un intercambio de necesidades físicas sin conexión real. Quiero que escuches esto con atención. El enemigo no necesita destruir tu matrimonio con una infidelidad física, si puede contaminarlo con prácticas que aparentan ser normales, pero que abren puertas espirituales de lujuria y egoísmo. Porque muchos hogares cristianos hoy están bajo opresión espiritual porque no se dan cuenta de que lo que sucede en la intimidad también tiene un impacto espiritual. Recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y cada acto que haces con tu cuerpo puede honrar o deshonrar ese templo. No es radical, es la verdad de la palabra. Si alguna vez has sentido que después de esos momentos íntimos pierdes el deseo de orar, que tus pensamientos se llenan de imágenes o fantasías sexuales que no puedes controlar, o que tu mente se distrae con deseos que antes no tenías, esta es una señal de que has abierto puertas espirituales que necesitan ser cerradas con arrepentimiento y con la decisión de purificar tu intimidad. Y esto no significa que dejes de disfrutar de la intimidad.
Significa que la disfrutes de una manera que traiga paz, gozo y presencia de Dios a tu hogar. Quizás te preguntes, ¿qué prácticas pueden abrir esas puertas? El sexo oral, cuando se convierte en un acto donde se busca un placer egoísta, cuando se obliga o se manipula emocionalmente a la pareja, cuando se convierte en el centro de la intimidad o cuando es alimentado por imágenes y fantasías externas, puede abrir puertas espirituales de opresión. No es el acto físico por sí mismo el que contamina, sino el espíritu con el que se realiza y la dependencia que se genera alrededor de ello. Otra señal es la pérdida de dominio propio. Si no puedes controlar tus deseos y necesitas constantemente más estimulación para sentir satisfacción, has perdido el fruto del espíritu que es el dominio propio. Dios quiere que seas libre, no un esclavo del deseo. Recuerda que la libertad no es hacer todo lo que quieres, sino tener el poder de decir no a lo que no edifica, incluso si es placentero. El dominio propio en la sexualidad es uno de los mayores signos de madurez espiritual. Quiero preguntarte hoy, ¿qué tanto estás dispuesto a rendirle a Dios tu intimidad? Porque muchos están dispuestos a entregar sus palabras, sus finanzas, su tiempo en la iglesia, pero cuando se trata de su intimidad dicen, aquí no te metas, Dios. Pero el Señor quiere traer luz a todas las áreas de tu vida. Él no quiere robarte el placer, quiere purificarlo, restaurarlo y llenarlo de su presencia para que no haya vergüenza ni cadenas, sino gozo verdadero. Si hasta aquí sientes que este mensaje está hablando directo a tu espíritu, te pido que le des like a este video ahora mismo para que este mensaje pueda llegar a más matrimonios y hogares que necesitan ser liberados. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las próximas enseñanzas que Dios está trayendo para restaurar áreas ocultas de tu vida. Déjame un comentario aquí abajo contándome, ¿alguna vez has sentido esa incomodidad después de ciertas prácticas, pero no sabías si era Dios hablándote? Quiero leerte y orar por ti personalmente. Y cuéntame también desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje de pureza. Permanece conectado, porque en la siguiente parte vamos a hablar sobre cómo puedes cerrar esas puertas espirituales, cómo puedes sanar heridas emocionales que se generaron en tu intimidad y cómo puedes comenzar de nuevo con la pureza y la bendición de Dios sobre tu vida íntima. Porque no importa cuántos errores hayas cometido, cuántas prácticas hayas normalizado, el Señor es poderoso para restaurarte, limpiarte y renovarte para que vivas en libertad. Él quiere que disfrutes de la intimidad con tu esposo o esposa, pero en un ambiente de pureza y dominio propio, donde su presencia sea bienvenida y donde no exista vergüenza, culpa ni cadenas. Quédate conmigo, porque esto es apenas el inicio de la restauración que Dios quiere traer a tu matrimonio y a tu relación con Él. No ignores esta oportunidad. Este es un llamado del cielo para purificar tu cuerpo, tu mente y tu corazón, incluso en lo que sucede cuando nadie más te ve, porque allí es donde se demuestra si verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Tal vez, mientras escuchas este mensaje, sientes una mezcla de incomodidad y esperanza. Incomodidad porque el Espíritu Santo está tocando áreas que mantuviste en silencio, y esperanza porque sabes que Dios no expone para avergonzar, sino para sanar. Quiero que recuerdes que este proceso de purificación no es para robarte el gozo de la intimidad, sino para devolverte la paz que viene de saber que incluso en ese momento privado, tu vida honra a Dios. Hoy quiero hablarte de cómo cerrar esas puertas espirituales que pudieron abrirse a través de prácticas íntimas que, aunque parezcan normales, te quitaron paz, dominio propio y sensibilidad espiritual.
Lo primero que debes saber es que Dios no está lejos de ti por esto. Al contrario, está cerca, llamándote a una vida de pureza que trae gozo, conexión real con tu pareja y libertad espiritual. No hay nada que hayas hecho que Dios no pueda perdonar si vienes a Él con un corazón genuino y arrepentido. Lo primero que necesitas es reconocer la raíz de esas prácticas. Muchos comenzaron ciertas prácticas porque querían experimentar placer. Otros porque vieron videos o escucharon consejos de amigos o influencers que normalizan lo que el mundo llama mantener viva la llama. Pero debes preguntarte, ¿de dónde vino este deseo? ¿Vino de la palabra o vino de un deseo influenciado por la cultura de este mundo que promueve una sexualidad egoísta centrada en el placer individual y no en el amor puro y sacrificial? Reconocer el origen es clave para poder sanar. Lo segundo es arrepentirte y confesar delante de Dios. No necesitas discursos elaborados, solo necesitas un corazón sincero que diga, Señor, perdóname si he tomado mi intimidad como un espacio donde decido sin considerar tu voluntad. Perdóname si busqué placer de manera egoísta y abrí puertas de lujuria, culpa y dependencia. Hoy te entrego esta área de mi vida. La confesión rompe el poder del enemigo que se alimenta de la vergüenza y el silencio. Cuando confiesas, el enemigo pierde legalidad sobre esa área de tu vida. Lo tercero es renunciar a las ataduras que se formaron a través de esas prácticas. Puedes declarar en oración, en el nombre de Jesús, renuncio a toda atadura de lujuria, toda adicción al placer desordenado, toda imagen y fantasía que se levantó en mi mente y cierro toda puerta espiritual que abrí consciente o inconscientemente a través de prácticas que no glorificaban a Dios. Esta oración, hecha con fe y sinceridad, rompe cadenas espirituales que quizás ni sabías que te tenían atado. Lo cuarto es renovar tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Si deseas vivir en pureza, necesitas llenar tu mente con la palabra, meditar en versículos que hablen de dominio propio, pureza y amor sacrificial. Cuanto más te llenas de la palabra, más se limpian tus pensamientos y deseos, y más discernimiento tendrás para saber qué prácticas alimentan tu espíritu y cuáles alimentan tu carne. Lo quinto es dialogar con tu esposo o esposa con humildad y sinceridad. Muchos matrimonios están contaminados porque ambos se obligan o se manipulan mutuamente a mantener prácticas por miedo a perder al otro o a parecer anticuados. Pero quiero decirte que un matrimonio fundado en Cristo puede hablar de estos temas con amor y madurez, buscando juntos el camino de pureza y respeto mutuo. Pídele al Espíritu Santo que esté presente en esa conversación para que sea un diálogo de sanidad, no de juicio ni condenación. Lo sexto es establecer límites claros en tu intimidad. Esto no significa dejar de disfrutarla, sino mantener prácticas que te permitan amar a tu cónyuge de forma pura, cuidando su dignidad y su espíritu, no usando su cuerpo como un objeto de placer, sino como un regalo de Dios para disfrutar en amor. Examina cada práctica preguntándote, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto me conecta con mi esposo o esposa emocional y espiritualmente o solo alimenta el placer físico? ¿Esto me deja en paz o me llena de culpa? Lo sé, este proceso no es fácil porque va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre sexualidad. El mundo dice, si te hace feliz, hazlo. Dios dice, si me glorifica, hazlo. El mundo dice, tienes derecho a disfrutar todo lo que puedas. Dios dice, tienes el privilegio de vivir en pureza y dominio propio. No permitas que el estándar del mundo sea el que dirija tu vida íntima. Permite que sea el Espíritu Santo quien te guíe, incluso en los detalles que parecen pequeños.
Quiero animarte a orar con tu esposo o esposa antes de cada encuentro íntimo, aunque sea breve, diciendo: Señor, te invitamos a este momento que sea para tu gloria, para fortalecer nuestro amor y para honrarte con nuestro cuerpo, que es tuyo. Esto cambia completamente la atmósfera espiritual de la intimidad, rompe cadenas de lujuria, limpia pensamientos impuros y establece un ambiente de paz donde la presencia de Dios es bienvenida. Quiero recordarte que Dios no te llama a la represión, sino a la pureza. No te llama a la culpa, sino a la libertad. No te llama a vivir con miedo al placer, sino a disfrutarlo dentro de los límites que Él estableció, para que sea un gozo verdadero y no una fuente de opresión espiritual. Porque cuando caminas en pureza, hasta la intimidad se convierte en un acto de adoración, donde das gracias a Dios por el regalo del amor físico, pero lo disfrutas en libertad, sin culpa ni ataduras. Si este mensaje está confrontando áreas de tu vida, te invito a que le des like a este video ahora mismo, porque esto ayudará a que este mensaje llegue a más matrimonios y hogares que necesitan esta palabra de libertad. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí hablamos de temas que transforman y sanan el alma y el hogar. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes que fortalecerán tu relación con Dios y tu matrimonio. Déjame un comentario aquí abajo contándome, ¿te atreverías a orar antes de tus momentos íntimos con tu esposo o esposa? ¿Te has sentido alguna vez con culpa después de ciertos actos y te diste cuenta de que no sabías por qué? Quiero leerte, orar por ti y caminar contigo en este proceso de libertad y pureza. Y cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me alegra saber hasta dónde está llegando este mensaje de restauración para los matrimonios. Permanece conectado, porque en la siguiente parte vamos a hablar sobre las bendiciones sobrenaturales que vienen cuando decides purificar tu intimidad. Cómo se rompen maldiciones generacionales de lujuria en tu linaje y cómo tu hogar se convierte en un altar donde la presencia de Dios permanece de forma tangible, cuando incluso en lo más íntimo decides honrar a Dios. No te vayas, porque lo que viene puede ser el antes y después que tu matrimonio necesita para pasar de la opresión a la libertad, de la culpa al gozo y de la lujuria a la pureza. Quiero que respires profundo y abras tu corazón, porque lo que vamos a compartir ahora puede cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar. Muchos matrimonios viven atados a ciclos de discusiones, frialdad espiritual, conflictos constantes y opresión, sin darse cuenta de que una de las áreas que más puertas espirituales abre o cierra en un hogar es la intimidad conyugal. Cuando la intimidad se vive en pureza, el hogar se convierte en un altar donde la presencia de Dios reposa, trayendo paz, provisión y unidad. Pero cuando la intimidad se vive alimentada por lujuria, egoísmo y prácticas que no honran a Dios, el hogar se convierte en un campo de batalla espiritual, donde hay confusión, pesadez y distanciamiento. Hoy quiero hablarte de las bendiciones sobrenaturales que vienen cuando decides purificar tu intimidad. Porque Dios es fiel y cuando decides honrarlo en lo secreto, Él se manifiesta en lo público. Cuando entregas a Dios esa área que has considerado privada, Él te entrega libertad, gozo, unidad con tu esposo o esposa y un fluir de su presencia que se siente en cada habitación de tu casa. Muchos matrimonios oran pidiendo avivamiento en su hogar, pero el avivamiento comienza cuando cierras puertas de lujuria, cuando rompes con prácticas que alimentaban el egoísmo y cuando conviertes tu habitación en un lugar de honra al Espíritu Santo. Uno de los mayores regalos que viene cuando purificas tu intimidad es la restauración de la conexión emocional con tu esposo o esposa. Porque cuando eliminas las prácticas que generan culpa, presión o manipulación, el amor comienza a fluir de manera genuina.
Las caricias se convierten en un lenguaje de amor, no en una transacción de placer. Las miradas recuperan la pureza, y el gozo que se experimenta en la intimidad se convierte en un gozo que dura, no en un placer momentáneo que deja vacío después. Otra bendición poderosa es la liberación de ataduras generacionales. Tal vez vienes de una familia donde hubo inmoralidad, adulterio, abusos sexuales o adicciones a la pornografía, y sientes que esas cadenas persiguen tu matrimonio. Cuando decides purificar tu intimidad, cierras puertas espirituales que el enemigo usa para mantener a las familias en ciclos de pecado y destrucción. Estás diciendo: en mi casa se rompe esta cadena, y en mi linaje se levantan generaciones que caminarán en pureza y honra a Dios. Además, purificar tu intimidad te lleva a recuperar la sensibilidad espiritual. Muchos no escuchan a Dios porque están distraídos por deseos desordenados que ocupan su mente y su corazón. Pero cuando decides caminar en dominio propio, incluso en tu sexualidad, tu oído espiritual se afina, tu mente se limpia y puedes disfrutar de la presencia de Dios de una manera más profunda. Comienzas a sentir paz en áreas donde antes había confusión y el ambiente espiritual de tu hogar cambia. Otra bendición sobrenatural que Dios trae es la restauración física y emocional en tu matrimonio. He visto testimonios de matrimonios que al purificar su intimidad comenzaron a experimentar sanidad física en áreas que estaban siendo atacadas, porque las puertas espirituales estaban siendo cerradas. He visto esposos y esposas que recuperan la alegría, la pasión pura y el deseo sano por su pareja, sin las cargas de la culpa o la presión. Dios quiere que disfrutes de la intimidad, pero en su diseño, porque su diseño es perfecto. Ahora tal vez digas: ¿cómo empiezo? Empiezas con una oración sincera. Tal vez nunca oraste por tu vida íntima, pero este es el momento. Puedes orar así: Señor, hoy te entrego mi vida íntima. Te pido perdón por las prácticas que permití que no te honraban. Hoy renuncio a toda lujuria, a toda culpa, a toda dependencia de placer desordenado. Declaro que mi cuerpo y el de mi esposo o esposa son templos del Espíritu Santo y los consagro a ti. Te pido que limpies mi mente, mis deseos y mis intenciones, que nuestra intimidad sea un lugar donde tu presencia sea bienvenida, donde reine el amor puro, el respeto y la unidad. Ayúdanos a establecer límites que te honren y danos dominio propio para vivir en pureza. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que sepas que si hiciste esta oración con sinceridad, el cielo celebra este paso que acabas de dar. Porque este paso es un acto de valentía, de humildad y de amor por Dios y por tu matrimonio. Recuerda, este proceso es un camino de crecimiento, no de perfección instantánea. Puede que haya momentos de tentación, pero con la ayuda del Espíritu Santo, cada día podrás caminar en mayor libertad. Quiero invitarte a que compartas este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra. Tal vez hay un matrimonio que conoces que está al borde de la separación, y este mensaje puede ser la semilla que Dios use para restaurar ese hogar. Quizás hay un joven matrimonio que necesita escuchar que la pureza y el gozo en la intimidad no son incompatibles, sino que van de la mano en Cristo. Déjame aquí abajo un comentario diciéndome qué fue lo que más te habló en este mensaje, qué área sientes que necesitas rendirle a Dios en tu vida íntima. Quiero leerte, quiero orar por ti y quiero acompañarte en este proceso de restauración. También cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video, para que juntos podamos ver cómo Dios está despertando una generación de matrimonios santos en todo el mundo. Si este mensaje tocó tu vida, te invito ahora mismo a darle like a este video para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal
y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos mensajes que te van a ayudar a crecer en tu fe, en tu relación con Dios y en tu matrimonio. Aquí vas a encontrar mensajes que no se predican en todos lados, pero que sanan, liberan y transforman. Recuerda, Dios te ama profundamente y Él quiere que disfrutes de la intimidad, pero dentro de su diseño, para que sea un regalo que edifique y no una carga que destruya. Tú puedes ser diferente, tu matrimonio puede ser diferente, y tu hogar puede ser un lugar donde la presencia de Dios habita en cada rincón, incluso en lo más íntimo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides darle like, comentar, suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos creciendo juntos en este camino de fe y pureza. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te llene de su paz en cada área de tu vida, incluso en lo más íntimo. Dios está contigo y esta es tu oportunidad de comenzar de nuevo.